estuvo justamente coordinando después de esta avalancha neoliberal que vino sobre las instituciones de la región, especialmente sobre la UNASUR, pues Matías fue el que recuperó todos los bienes, incluyendo la estatua de Néstor Kirchner, que estaba en Quito, en Ecuador, lastimosamente a raíz de la traición de Lenín Moreno, y pues que los llevó justamente a Argentina y que hemos tenido el gusto de estar en el centro. Néstor Kirchner en Argentina viendo la estatua, viendo los bienes, pero sobre todo también poniendo sobre el debate qué está pasando con la integración. Así que bueno, ese es un preámbulo. Cuéntanos, Mati, ¿cómo estás que te trae a México? ¿Cómo vives tú de vivir el kirchnerismo, el macrismo, el kirchnerismo, o bueno, el albertismo, y luego ahora, pues, la locura de lo que significa Milei, no solamente para Argentina, sino para la... Bueno, gracias primero, Gaby, por la invitación. Estoy muy contento de estar una vez más en México. En este caso, vengo con un grupo de jóvenes de distintos partidos políticos de Argentina, que formamos parte de una institución universitaria y vinimos a hacer un viaje de estudios y también un viaje para entender las elecciones que en México el 2 de junio tan importantes y poder entender todo ese proceso. Ahora, ¿cómo estamos viviendo en Argentina? Es una locura lo que estamos viviendo. O sea, ahora son las 8 de la noche en Argentina y no sabemos con qué locura nueva nos va a enfrentar Javier Milei, una persona que hace entre 600 y 900 likes, retweets, y nos tiene a todos absolutamente inmersos en su locura, esa es la verdad, en un proceso muy complicado, que ahora bueno, lo vamos a detallar un poco, pero que también, yo tengo 37 años y arranqué a militar a mis 15 años políticamente, cuando estaba recién empezando en estos 15 en el gobierno. Es decir, me pasó por mi vida, siempre milité, y muy profundamente todo el proceso de Néstor, de Cristina, el susto y todos los problemas que enfrentamos con Macri, y después sí me tocó también como generación tomar una responsabilidad en el gobierno anterior que tiene un montón de aristas para analizar, de cosas muy buenas que pasaron y cosas muy malas, que lamentablemente la gran mayoría de los argentinos se apoyaron sobre las malas para elegir a este loco que tenemos adentro. Oye, y una de esas cosas que han sido devastadoras y que lo hemos seguido a través de los medios de comunicación es el cierre intempestivo de TELAM. TELAM, una agencia de comunicación que además existe, si no me equivoco, desde la época de Perón, y que ahora tiene 760 o 790 trabajadores en la calle. Y lo digo intempestivamente porque de la noche a la mañana la gente llegó a su trabajo y lo encontró bloqueado. Y para conversar de esto más a detalle, yo quisiera pedirte que le demos la bienvenida justamente a uno de los miembros de TELAM, un trabajador de TELAM, que es Jorge Pailó, que justo se enteró de esta convocatoria, los compañeros de TELAM se enteraron de esta convocatoria, de esta charla, y pues dado los acontecimientos recientes, pues quieren contar también brevemente qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando en TELAM, y luego pues seguimos con nuestra charla también para entender un poco desde casa adentro cómo están sintiendo los trabajadores de TELAM. Así que te agradecemos, Jorge, por participar, por conectarte en esta transmisión y te escuchamos. ¿Vamos, Jorge? Hola, ¿me están escuchando? Ahora sí. Tenemos un problema con la cámara porque me dice que no está habilitado para entrar como panelista, pero bueno, con que me escuchen igual alcanza. ¿O me están viendo? No te vemos, pero te escuchamos. No se pierde nada. Compañero. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo todos recibimos absortos la noticia? Hemos seguido muy de cerca, nos solidarizamos con todo el personal, todos los compañeros y compañeras de TELAM que han venido tantos años haciendo comunicación y pues nos sorprendió, como ustedes, a todos,
el cierre intempestivo de Telam. ¿Cómo están? ¿Qué viene para Telam también? ¿Y cuál es la lucha que los trabajadores van a asumir frente a este cierre que realiza el gobierno de Javier Milei? Bueno, primero que todo les agradezco el interés y la solidaridad que están teniendo con nosotros, con nosotras. Nos sorprendió hasta un punto, porque Milei venía anunciando en la campaña el real no cierre de las empresas públicas, sino privatización, tanto de la televisión pública como de la radio pública, como de la agencia de noticias pública. Pero después viró directamente al cierre, lo anunció el cierre el viernes pasado en el mensaje que hacen todos los presidentes cuando inauguran las sesiones del Congreso. Digamos, después incluso dentro del gobierno hay como una gran duda de cómo hacer lo que él quiso. Él prometió una cosa y no saben cómo hacerlo. Porque hay una serie de cuestiones legales de por medio que tienen que ver con que no se puede cerrar una empresa pública por un decreto. Y entra a tallar ahí una cuestión de si es una sociedad del Estado, desde cuándo es sociedad del Estado. Telam, en realidad Telam es una sociedad del Estado desde el 2002 con el presidente Dualde, porque con De la Rúa se cerró Telam también. Telam tuvo varios cierres y siempre tuvo refundaciones, y la última fue con Dualde, y Dualde la convirtió en sociedad del Estado. Y ahora cuando Milei asume, saca un DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, que ustedes estarán al tanto, kilométrico, que habla que por ejemplo, da de baja 60 y pico leyes, o sea, un decreto da de baja leyes, una cosa que no tiene ningún tipo de asidero en la justicia. Y ahí, en ese decreto, que está vigente todavía, pero que está a consideración del Congreso, convierte a la sociedad de Estado en sociedades anónimas, pero que las convierte en 180 días. Entonces, si Telam pasase a ser sociedad anónima, podría ser que con un decreto se cierre, pero de todos modos no es tan claro. Hay constitucionalistas muy importantes de la Argentina, hombres del pensamiento liberal inclusive, que dicen que de ninguna manera esto se puede llevar a cabo, con lo cual este es el plano judicial. El plano político, nosotros como siempre, como trabajadores, hemos siempre de una lucha permanente con muchos gobiernos. Yo soy un viejo periodista de Telam y he estado en 4 intentos de cierre, en algunos me tocó incluso ser delegado sindical, y en todos los hemos revertido. Perdón. Ahora estamos en una situación más de otra de cierre, pero con un presidente que no tiene, como decía ya el compañero, es una persona que no reflexiona, que no tiene ningún tipo de consideraciones. Más, cuando no anuncia algo como cerrar una empresa y dejar a 760 familias en la calle, y lo dice con alegría, y se lo festejan sus seguidores. Tiene seguidores que digamos, que cultivan el odio, cultivan el ataque, la agresión. Es muy interesante para estudiarlo como fenómeno social. O sea, es una fuerza política que festeja y celebra y que en todo caso se moviliza a partir del odio. Es muy, bueno, como el bolsonarismo, ¿no? Como el trumpismo, como Vox en España, tienen como esa. Porque uno puede criticar a la derecha ilustrada, a la derecha liberal, pero que tiene respeto por alguna serie de cosas, que en todo caso cree en otras ideas que uno. Creen la idea del libre mercado, creen la idea de que el Estado no se tiene que meter en muchas actividades. Todo eso puede pasar. Pero no celebrar de esta manera y odiar de tal manera. El vocero presidencial es un funcionario público, y cuando estaba hablando el presidente, todavía estaba hablando el presidente en el Congreso, sacó un tuit que decía: saluden a Telam que se va. Con una sorna, pero imagínate para un trabajador de prensa como yo, yo tengo casi 64 años y tengo 44 en Telam, es mi vida. Imagínate cómo lo puedo tomar yo eso. Yo quiero, digamos, estoy en estado de violencia, alteración, Dios, no, te llevan a uno a sacar lo peor de uno. Si quieren preguntarme algo más, o si les sigo contando cómo viene. Sí, no, es tan importante que tengamos la versión y la voz de ustedes, porque además, claro, el justificativo de Milei es que Telam entró en quiebra. Y claro, como todo lo que nos vende el neoliberalismo es poner a quiebra las empresas públicas o vender como quiebra las empresas públicas justamente para proceder o a cerrarlas o a privatizarlas. Es la vieja historia, ¿no? La de los 90.
Y en ese sentido, pues también este mensaje cómo llega a calar dentro de lo comunicacional. Ahora me imagino también, Jorge, que hablando con otros medios de comunicación, con otras cadenas de comunicación, pues ahora todos entran justamente en nerviosismo, porque si puede hacer eso con una empresa tan histórica como Telam, pues puede hacer lo mismo con con cualquier otro canal, radio público, etcétera, o simplemente con los que no se alinean a la comunicación oficial. En ese sentido, ya, ¿cómo están reaccionando también los otros medios de comunicación? Mira, nosotros tenemos una hermandad y un contacto permanente con los compañeros y las compañeras de todos los medios públicos y en general también con los compañeros y compañeras de las empresas públicas que están atacadas o en peligro por este gobierno, incluso hasta el Banco Nación. El Banco Nación es una cosa, las aerolíneas argentinas, digo, por decir alguna cosa como muy fuerte, ¿no? El Banco Nación es una empresa, es un banco que tiene que estar en el fomento apoyando a la industria, a la agricultura, dando préstamos baratos para que los trabajadores, los empresarios chicos, digamos, ¿no? Puedan iniciar sus actividades, puedan hacer frente a una sequía, por ejemplo, como la que vimos el año pasado. Los agricultores tuvieron préstamos muy blandos del Banco Nación para hacer frente a la sequía que tuvimos, ¿no? Que bueno, son esos fenómenos que aparecen, que son negados aparte por Milei, que niega el cambio climático, ¿no? Aparte de eso. Pero te quiero decir algo más. Respecto de la información, acá tenemos, como en todos los países, tenemos pulpos empresariales muy grandes, privados, léase el Clarín, léase el diario La Nación, que tienen radios, canales de televisión, y lo que les falta es dominar lo que sí tiene Telam, que ellos no tienen, que es una red de corresponsalías en todo el país. Argentina es muy largo y ancho, y tiene 24 provincias. Entonces es muy difícil para un medio privado tener, como sí tiene Telam, corresponsales en todas las ciudades, en todas las capitales de provincia, incluso en algunas provincias en 2 o 3 ciudades. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que tiene en La Plata, en Bahía Blanca y en Mar del Plata. En Santa Fe, que tiene Santa Fe y en Rosario, y así, digamos, ¿no? Todo eso, esa red, la quieren agarrar las empresas privadas, y la quieren agarrar y tenerla barata, porque quieren sacarse de encima a Telam, y cuando Telam no exista, van a ir a comprar esas corresponsalías por poca plata y darle el mismo trabajo que tienen nuestros compañeros ahora para ellos. Es un negocio, y la TV pública tiene por contrato, por ejemplo, los partidos directos de la selección nacional, los del Mundial y de toda la selección nacional, y los pulpos económicos empresarios están desesperados porque quieren tenerlo ellos y quieren venderlo en el pay-per-view. Ni siquiera lo quieren poner en su pantalla de cable. Ya ahora lo quieren poner por streaming, digamos, ¿no? Entonces, atrás de todo esto hay un negocio. Lo que pasa es que el presidente dice que Telam es una cueva de ladrones y que a vos te dice el ciudadano, a vos te cuesta plata. Ahí la gente lo compra y lo apoya. Y el presupuesto de Telam es ínfimo. Y lo que tiene que explicar es que tiene una función social. Porque Telam es la agencia de noticias y la agencia publicitaria, que es la que cursa la publicidad de todos los gobiernos. Que el gobierno de Milei suspendió por un año la publicidad estatal, pero de todos modos, eso hasta un punto se puede hacer, hasta un punto no, porque tiene que ver, por ejemplo, con campañas públicas. Ahora tenemos, por ejemplo, la epidemia de dengue en Argentina, y no hay campañas públicas del gobierno del Ministerio de Salud, que no existe el Ministerio de Salud, existe la Secretaría de Salud. Muchas gracias, bueno, Jorge. La verdad es que el panorama muy claro, pues mucha solidaridad. No sé si Mati quieres decir algo, Jorge, algo a los compatriotas. Bueno, tú regresas del viernes otra vez a vivir esta Argentina revuelta, pero ya nos quedamos conversando acá con Matías Capeluto. Gracias, Jorge. Mucha solidaridad realmente con todas las y los trabajadores de Telam. Nos vamos a mantener y nos mantenemos muy expectantes de lo que pase realmente, no solamente con agencias, sino con lo que está pasando en Argentina en general. Y como siempre decimos a ustedes y a todas las compañeras y compañeros, pues aguante Argentina. Y pues bueno, te agradecemos mucho, Jorge, haber compartido este momento en esta conversa en vivo que tenemos con Matías Capeluto desde acá, desde México, a través de las redes del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal. Te agradezco mucho, y aparte de mandar saludos al compatriota Matías, le mando un saludo enorme a toda la familia mexicana. Yo fui a México, tengo muchos amigos en México, y es un país que queremos mucho porque en una época cuando acá en la dictadura perseguía a muchos compañeros y compañeras militantes, México las y lo recibió cuando otros países no lo hacían.
Así que siempre tengo en el corazón a México, y lo he hablado con mis amigos mexicanos, y incluso hasta me duele mucho a veces estos tiempos, desde Calderón para acá, y a lo que han sufrido con esta pretendida guerra contra el narcotráfico, que no es otra cosa que ser casi un genocidio. Así que siempre estoy con ustedes, mi corazón está con México, los quiero mucho. Gracias, Gracias, gracias. Jorge, un abrazo. Abrazo Bueno, Mati, grande, ¿eh? Jorge, no me cae el escenario. Recortes, desinstitucionalización. Bueno, recordamos que en Ecuador el proceso de desinstitucionalización nos ha costado estar como el país más violento del continente. La ley Omnibus, que reformaba como 600 leyes, que no pasó, pero que insisten en mandar reformas legislativas, y sobre todo las acciones del gobierno. Con ese panorama, ¿cómo ves, cómo dar una mirada hacia la América, hacia quienes están conectados y conectadas de diferentes países de la región? Lo primero quizás para pensar es que Milei ya rompió todas sus promesas. Él llega y gana una elección legítimamente, fue una elección democrática. En Argentina la democracia, nos gusta o no quienes ganan, digo, siempre hay una alternancia entre los partidos que demuestra que el sistema democrático está vigente, que funciona y que lo que el pueblo dice termina expresado en las urnas y aceptado por todos. Eso es un valor muy importante. Ahora, cuando Milei gana la elección diciendo que la situación económica como estaba en Argentina no se soportaba más y que toda la culpa era por parte de la clase política, lo que él le decía a la casta, y que por lo tanto lo que había que hacer es básicamente tirar a la casta por la ventana y gobernar para el pueblo, diciéndoles que al pueblo no iban a sufrir las consecuencias del ajuste que había que hacer sobre la casta política. Esa es la promesa. Con eso él ganó. E inmediatamente después de ganar, porque ni siquiera hizo falta que asuma, sino cuando él ya gana y empieza a armar el gabinete, empieza a armar un gabinete de en su momento 9 ministros, todos neoliberales, y me parece que el ministro más importante es el ministro de Economía, que no es cualquier ministro de Economía para la Argentina. Que además en la campaña lo había criticado, ¿no? En la campaña lo había criticado, lo criticó toda su vida. Milei, en realidad su corta vida pública, porque él se hace conocido hace 5 años, y en estos 5 años insultaba y le decía los peores insultos a su actual ministro de Economía, porque es el ministro de Economía quien llevó a la Argentina a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario en el gobierno de Macri. Después de que Néstor Kirchner se había sacado, y nos había sacado el Fondo Monetario de encima, Luis Caputo con Mauricio Macri lo traen de vuelta, que es la situación, digo, lo que nos tocó padecer en nuestro gobierno, y que hoy lo llaman de vuelta para ver de qué manera él puede ordenar la economía. E inmediatamente lo primero que hicieron, él asume un domingo, el jueves de esa semana, una devaluación del 120%, empiezan a circular lo que va a ser el proyecto de ley Omnibus y todo lo que viene atrás de eso, que si uno lo ve, uno se da cuenta de que esa ley está pensada no para negociar, sino para volvernos locos absolutamente a todos. Y cuando digo de negociar, no digo negociar en el mal sentido, sino de, bueno, corregir, Claro. de negociar en el sentido de, mirá, cerrar Telam, que vos decís que da gasto, fijémonos si efectivamente esos gastos dan pérdida, y si nos conviene o no tener, y uno inmediatamente con los números en la mesa se da cuenta de que todo eso es mentira, pero sin embargo, digo, las leyes que fue presentando, y sobre todo en esta ley Omnibus, pensemos, él presentó en el transcurso de una semana 1.300 artículos entre 2 leyes, 1.300 leyes en realidad, reunidas en 2 instrumentos donde, claro, había, pero uno era que si se juntaban más de 3 personas en la calle, había que pedir autorización. 3 personas. Después dijeron que no eran 3, que se habían olvidado de poner un 0, entonces eran 30. Y a la vez cerremos Telam. Y a la vez, y así, digo, una locura su planteo. Y en estos pocos días, Milei lleva 70 días de gobierno, sí, 70 días, asumió el 10 de diciembre. La verdad que el desastre en el cual está entrando la Argentina y la velocidad con la cual está entrando la Argentina, ni siquiera nosotros que hicimos campaña en contra de Milei esperábamos que iba a ser así. ¿Por qué? Porque se empezó a perder rápidamente la fuente de trabajo. Lo que estaba contando Jorge, digo, es un ejemplo más de la cantidad de empresas públicas, empresas privadas,
cooperativas que se están viendo obligadas a cerrar sus puertas y a despedir trabajadores. A la vez el gobierno decidió que no reparte alimentos a los comedores. A la vez tenemos esta devaluación del 120% que pulverizó el salario y hoy debemos estar en los salarios más bajos de América Latina, sin duda. Y además, todo lo que él vino a prometer que iba a hacer no lo está haciendo, porque esto de su discurso de la casta, lo que terminó haciendo fue agarrar a las familias neoliberales de la Argentina y entregarles a una por una lo que quieren. Entonces, estamos frente a un fenómeno que nosotros no lo esperábamos, que iba a ser de esta manera y tan violento, donde no hay comida en los comedores, donde ya no hay trabajo, donde la inflación, que efectivamente era un problema, que efectivamente había algo que había que resolver y de forma urgente, él llevó la inflación en un mes, hablemos del mes de diciembre cuando asume, del 12 al 25% y lo festejó, diciendo que era un buen número. No hubo aumentos de sueldo desde que Milei asumió. No hubo aumento de sueldo en diciembre, no hubo aumento de sueldo en enero, no hubo aumento de sueldo en febrero ni en marzo. Es decir, estamos en una situación donde no hay contención social, donde en su locura del anarcocapitalismo que él supuestamente pregona, donde dice que el Estado solamente debe brindar seguridad y alguna otra cuestión, pero muy mínima, los comedores se la tienen que arreglar, las escuelas se la tienen que arreglar, los hospitales se lo tienen que arreglar. Ahora, Mati, dentro de todo eso, o sea, la ley Omnibus, ¿cómo lo sentí yo, digamos, y conversando con compañeras, con compañeros, decimos, bueno, la ley Omnibus fue realmente meternos a esta dinámica de la doctrina del shock, ¿no? O sea, cómo presionarte, ponerte contra la pared para que luego cualquier cosa que llegue sea mejor que todo lo que estás viviendo. Pero parece que, o sea, en realidad no es que logramos tocar fondo, cada vez estamos peor. Pero eso sirve también para una cosa, como tú dices, mientras la gente está sin, no tiene que comer, no tiene trabajo, cada vez más despidos, cada vez una situación más insoportable, que además le llegó toda este tema de los mosquitos, de los zancudos, etcétera. O sea, hay como la sociedad siente un descontrol y entra justamente en la lógica de esta teoría del shock. Pero ¿para qué sirve? Empresas públicas, Fondo Monetario Internacional, relación armamentística con Israel y Estados Unidos, ¿no? Y eso quiero oír también un poco la política internacional de Milei, aparte que su canciller cometió varios exabruptos públicos, nada de conocimiento de la diplomacia o de un tratamiento internacional, pues bueno, sus acciones más evidentes han sido su absoluta, bueno, el abrazo con Trump, que lo acabamos de ver hace pocos días, un abrazo entre dos personas que tienen la misma locura, el mismo peinado, la misma forma de pensar, pero a su vez también la relación con Israel y todo lo que eso significa, como digo, en tema principalmente de armas y de inversión también de eso dentro de Argentina. Y a esto sumo, para no olvidarme, lo de las Islas Malvinas y el pronunciamiento de que gracias otra vez por estar aquí, colonizadores. ¿Qué está pasando con la política internacional? Si hay algo que no entiende el gobierno de Milei sobre la política internacional es que, a pesar de las diferencias que uno puede tener en su país, cuando uno tiene que representar a la Argentina, tiene que representar a todos los argentinos. Y en la democracia argentina del 83 hasta ahora había consensos como, por ejemplo, Malvinas, de que tenemos que defender nuestra soberanía en Malvinas, y es un consenso que Milei rompió, y lo quiere romper, y quiere negociar con Inglaterra. Después, Argentina tiene históricamente, en muchos casos parecido a México, una tradición de no entrometerse en situaciones de conflicto bélico en cualquier parte del mundo. Nos metimos en la guerra de Ucrania y Rusia, Zelensky vino a la asunción de Milei, nos metimos en lo que está pasando en Gaza, en el genocidio que hay en Gaza, pero nos metimos encima del lado equivocado, porque con una fuerte defensa sobre Israel, pero además con una visita de Milei a Israel hace 2 semanas. Y llorar en el Muro de los Lamentos. Y llorar en el Muro de los Lamentos, exactamente. Y otra de los consensos que tenía también la democracia argentina en materia exterior era que tenemos que cuidar nuestro barrio, tenemos que cuidar nuestra América Latina. Algo que también Milei está empezando a destruir de a poco. Hubo hace pocos días, la semana pasada, la cumbre presidencial de CELAC. Obviamente Milei no fue, pero tampoco fue la canciller. Mandaron al vicecanciller, donde los otros países tuvieron que sentarse a hablar para explicarle de que Argentina también históricamente defendió a Cuba respecto al bloqueo. Claro.
Y Milei quería romper eso. Y toda la región latinoamericana completa, porque CELAC es por consenso, fue a decirle, el bloqueo a Cuba, América Latina siempre defendió a Cuba. No podemos no defender a Cuba. Entonces, hubo un intento de romper ese consenso. Entonces uno ve la política exterior de Milei y lo que uno va a encontrar es la necesidad de romper con todo lo que se hizo. Milei dijo algo el otro día, lo viene diciendo, pero va corriendo como el tiempo. A veces dice que fueron los últimos 40, a veces los últimos 70 y ahora los últimos 100 años, que fueron los peores de la historia argentina. Como si estamos frente a alguien que además de mesiánico y de místico, y de sentirse el enviado de Dios en la tierra, él también lo que entiende es que en los últimos, el último número que dio es que 100 años. En los últimos 100 años todo lo que pasó en la Argentina estuvo mal, absolutamente todos se equivocaron y ahora que llegó él las cosas van a empezar a ir bien. Entonces estamos frente también en política exterior a algo que no estábamos acostumbrados para la democracia argentina. Y ahí te tiro un tema. Entonces estamos hablando de algo democrático y es las dudas que empezamos a tener respecto a Milei. Si Milei, que es alguien que se le preguntó en campaña si creía en la democracia y no contestó nunca esa pregunta. Lamentablemente, todo indica de que estamos frente a una persona autoritaria, Sí. que no es solo una persona, es él y su hermana, que son quienes hoy gobiernan, Karina Milei y Javier Milei son quienes gobiernan en Argentina, dos personas con un delirio místico muy marcado, pero también con una personalidad autoritaria que nos hace pensar hasta dónde nos quieren llevar y hasta dónde quieren tensar a la sociedad argentina. Ahora también hay un tema, bueno, ¿por qué Argentina se convierte en un foco de mucha observación? Y es Sí. porque como la derecha, esta derecha extrema, esta derecha con tintes cada vez más fascistas, habíamos recuperado el concepto y la palabra fascista con Bolsonaro, pero ahora se expanden otras formas, ¿no? Entonces tenemos un modelo de seguridad buquelista, tenemos un Bolsonaro peleando y guerreando todo el tiempo ahí en la oposición, anclado mucho al tema de la iglesia evangélica, es decir, hay simbolismos alrededor de esos liderazgos que te marcan justamente una línea de por dónde van. La primera década de siglo, cuando teníamos todo este rebrote de gobiernos de izquierda, pues ese neoliberalismo estuvo ahí. Cuando regresó en un poco tiempo, en algunos países como en el Ecuador, que se va alargando, regresó muy violento a sostenerse atrás del terror de Estado. Lo de Boluarte, por ejemplo, una dictadora al frente de Perú, pues es una muestra clara de cómo incluso los organismos internacionales, el sistema internacional y nuestros propios países pueden soportar estas formas de gobierno. Y ahora vamos a Milei, a un personaje que llega a irrumpir esos sesgos, ¿no? A irrumpir incluso ese mismo tradicionalismo de la derecha, a irrumpir además con no solamente como una expresión de odio, porque son expresiones permanentes de odio al otro, a la diferencia, al tratar del unanimismo nuevamente de esta derecha ultraconservadora, fascista, pero además se convierte en, ojo, cuidado, nos pasa esto en otros países, ¿no? Entonces el experimento de la derecha, porque este es un ser creado, es un experimento social, político, económico, viene de un anclaje obviamente de los Estados Unidos y el abrazo con Trump estuvo absolutamente claro, digamos, visibilizó lo que todos ya sabíamos. ¿Cómo crees que esto realmente está calando? Tú visitas todos estos países, estás ahora en México, viajas luego a Bolivia, conoces la realidad. Bueno, tenemos ahí una red de compañeros y compañeras que siempre estamos compartiendo la realidad de nuestros países. ¿Cómo ves el fenómeno Milei dentro de las democracias, dentro de esta lógica de terror de Estado, de esta teoría del shock? Voy a decir algo incómodo, pero a mí me parece que por lo menos en Argentina, que es donde está el fenómeno, gran parte de los políticos merecían a Milei. Quien no merece a Milei es el pueblo. Y lamentablemente el pueblo tomó la decisión de apoyar a Milei, creer en el personaje, creer en su promesa que ya está rota, que incluso hoy, yo te diría, estamos en un proceso de una recesión, como te contaba, absoluta, pero con mucha ilusión todavía. Es decir, Milei todos los días pierde apoyo popular, pero no de la manera que uno diría. O sea, hay gente que lo vemos, que está perdiendo su trabajo y dice, pero bueno,
está bien, había que hacer este ajuste, Milei dijo que teníamos que hacer esto, es decir, vendió una ilusión que gran parte de nuestro pueblo lamentablemente compró, y que no sabemos en qué momento va a volver a despertar. Y todo eso me parece que, más allá de enfocarnos en lo que está haciendo Milei, es también qué nos pasó Sí, total. y qué podemos hacer hacia adelante. Y por eso también es importante de quienes hoy gobiernan, miren con especial ojo a lo que pasó y lo que está pasando en esta nueva sociedad que ya se gobierna de una manera muy distinta a cuando la gobernó Rafael, Sí, cuando la gobernó Cristina, Néstor, o cuando la gobernó Lula en su momento, ese primer Lula. Son sociedades que cambiaron mucho y muy rápido, y hay una nueva generación, quizás ya dos generaciones nuevas en el debate público, que antes no estaban, y que con el uso de las redes sociales, que para mí lo tenemos que valorizar, no negarlo, no decir que lo mejor es un celular apagado, no podemos negarnos a lo que está pasando, total. en esa interacción y en ese debate público se está generando, y hay una nueva generación que plantea temas distintos de los cuales nosotros como gobierno no supimos atender, no supimos darnos cuenta de qué era lo que efectivamente estaban demandando o reclamando, y les proponíamos agendas que no eran sus prioridades. Yo te lo decía antes, al principio nosotros, a ver, para entender, porque si uno diría el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina fue un desastre y por eso Milei ganó. No es, para mí no es completa esa explicación, porque si uno ve, Alberto y Cristina entregan su gobierno con la tasa de desempleo más baja de los últimos 37 años en Argentina, con 3 años seguidos de crecimiento económico. ¿Cuál era el problema? La inflación. Un problema histórico de la Argentina, que bueno, mi generación no estaba acostumbrada porque nosotros tuvimos un Carlos Menem que nos vendió no fue una dolarización, pero casi, y de mentira, que termina explotando en el año 2001. No estábamos acostumbrados a una inflación y entramos en una espiral de inflación que nosotros como gobierno no supimos cortar. Entonces, cuando uno ve que la gente estaba con trabajo, que uno salía en cualquier ciudad de la Argentina, no en Buenos Aires, cualquiera, quería un sábado ir a cenar afuera porque podías, como trabajador, ir a cenar afuera, no encontrabas lugar. Claro. Porque estaba todo lleno, porque la gente estaba feliz, porque no conseguías entradas para conciertos. Era una sociedad muy vibrante, pero sin embargo, la inflación golpeaba. Entonces, no supimos darle respuesta a la inflación, un problema histórico de la Argentina, pero a la vez tuvimos sí un problema ya de gestión en cuanto a la priorización de las demandas que tendríamos que haber hecho como gobierno, donde, por ejemplo, ciertas cuestiones de la agenda de género que el gobierno de Alberto y Cristina implementaron, que estaban excelentes, que estuvieron bien y había que hacerlas, yo considero que se puso demasiado por delante, dejando por atrás otros temas. Digo, ocupamos días de gestión y de contarle a la gente lo que estamos haciendo con cuestiones que no era lo que la mayoría de la sociedad estaba buscando. No es solo la cuestión de géneros, Sí, sí. o sea, ¿se entiende lo que digo? Digo, hubo un montón, digo, para poner un ejemplo, digo, hubo ese tema como también hubo otros temas muy menores de gestión que nosotros lo que terminamos haciendo era pelearnos entre nosotros o hablar todo el tiempo nosotros de cosas que el pueblo no estaba pidiendo. Claro. Entonces, esa falta de diálogo con el pueblo, esa falta de contacto cotidiano y directo entre quienes gobiernan y el pueblo, siento que nosotros lo perdimos. Y lo perdimos, y ese pueblo, como todos los pueblos, se mueven, ¿no? Y además es un tema regional, de debate regional, yo te digo, porque claro, a veces decimos, queremos tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y claro, es que las sociedades van cambiando y las generaciones van cambiando y te van poniendo otros temas de debate. Yo me acuerdo que justamente Cristina Fernández de Kirchner decía, hace un par de meses atrás decía, no es que la sociedad argentina se haya derechizado, es que qué estamos haciendo para sintonizar realmente con eso. Y yo creo que eso nos pasa a todos los que principalmente fuimos gobiernos en la primera década, que avanzamos indiscutiblemente, que nos enfrentamos a otro tipo de problemáticas y que ahora queremos de pronto o comparar con la primera década o no comprender que debemos también tener otras formas de diálogo,
de entrar nuevamente a la sociedad, a los diferentes sectores de la sociedad, clases medias no consolidadas, sectores populares, también sectores empresariales, es decir, cómo realmente empezar a ver las cosas diferente. Y aquí yo te quería plantear algo, porque yo sé que tú has trabajado mucho estos temas también en estos últimos tiempos. Tu compañera José lo hace también y le agradezco porque hace poco me ha estado mandando mucha información sobre el tema de la inteligencia artificial. Es decir, no solamente son las redes sociales, no solo es el juego que muchas veces los que comprenden el funcionamiento de las redes sociales pueden crear personajes como Milei y ganar sin partido político, sin visitar territorio, ganar una elección en un país con una historia democrática muy fuerte. Lo mismo pasa en nuestros países, háblese de Ecuador incluso. ¿Qué va a pasar ahora no solo con la comprensión de las redes sociales? Porque yo comparto contigo, es decir, hay una desconexión de muchos temas que no siempre estamos logrando entender. Muchos por tapujos propios de la izquierda y el avance de esto, pero también otros porque de pronto no los estamos hablando en la dimensión correcta. En pocas semanas vamos a ir nuevamente a La Habana, Cuba, a hablar sobre inteligencia artificial y comunicación. Vamos a ver qué está pasando con eso. Pero yo te digo, ¿cómo están analizando el tema? Inteligencia artificial ya no es solo redes sociales, es de inteligencia artificial. O cómo desde la izquierda empezamos a comprenderla para trabajarla, o cómo va a significar una amenaza mucho más fuerte, incluso para las propias democracias de nuestras sociedades. Hay un libro, se me fue el nombre del autor, No pienses en un elefante, se llama, donde habla de cómo se comporta la izquierda y la derecha cuando reciben $1, por financiamiento privado, público, no importa. Y él lo que dice es, cuando la derecha recibe $1, lo que hace es, lo lleva a un centro de estudios o una fundación para formar cuadros, para formar cabezas políticas, cabezas de gestión, cuadros técnicos, comprar cuadros técnicos. Como el libro tiene algunos años, yo le incluiría eso, que Milei lo hizo muy bien y que ese espacio lo está haciendo muy bien. Ellos tienen un equipo de comunicación que funciona las 24 horas durante todos los días, independientemente del calendario electoral y si hay elecciones o no. Funciona todo el tiempo y sin parar. ¿Y qué hace la izquierda cuando recibe ese $1 de financiamiento? Se abre un espacio para reunirse, para encontrarse, para discutir. Nosotros en Argentina es la unidad básica, ¿no? El espacio donde nos encontramos para dar clases de apoyo para niños para su escuela, para armar un comedor. Entonces, cuando la diferencia que hay para ganar y para gobernar cada vez se está haciendo más grande, porque el desastre se está haciendo más grande, entonces nosotros como izquierda salimos a abrazar al que la está pasando mal y salimos a sostener para que no se caigan, y la derecha lo que está haciendo es comprando cuadros técnicos o ahora comprando cerebros hechos con inteligencia artificial que le facilitan la realización de un montón de trabajo que antes requerías un montón de gente y que ahora, digo, con el trabajo que están haciendo y que se les nota porque, digo, en Milei, si uno ve sus redes sociales, tiene desde imágenes hasta los posteos, todo lo que ves, ellos tienen ya desarrollado de tal manera la inteligencia artificial que no necesitan casi personas. Entonces, nosotros, ante este panorama y ante esta diferencia, ¿tenemos que hacer como la derecha? No, o sea, no tenemos que No, pues cerrar la línea unidad ética. básica. Y la inteligencia artificial te pone incluso una línea ética. Exactamente. Entonces, no tenemos que negar a la inteligencia artificial, tenemos que utilizarla. No tenemos que cerrar la unidad básica, ahora también tenemos que pensar cómo reconvertir y cómo de lo que pasa dentro de la unidad básica también hay formas, cuadros de gestión que nos está pasando al progresismo latinoamericano, de que cuando uno llega al Estado, por ejemplo en Argentina, tenés que nombrar 3.000 personas para tomar decisión, 3.000 personas. Un presidente no conoce 3.000 personas para darles. Entonces, bueno, te doy este lugar y fíjate a ver si vos podés construir un equipo que te permita, y es intentar confiar. Y en ese intentar confiar, vos lo sabes bien, digo, en una gestión se te va el día y se te va el tiempo en un montón de cosas que no sabes qué está pasando ahí y no estás cambiando la realidad material de las personas. Y a veces, y nos pasó, de que no están los cuadros técnicos que se necesitan en ese lugar. La derecha eso no lo tiene. Y Milei ni hablar. Porque Milei de los 3.000 debe haber nombrado 300 y no va a nombrar más, porque él lo que necesita es un Estado que no exista.
Bueno, aprovechar a saludar a Rocío Barriga, a Carmen Alcaraz, a Graciela Track, a muchas compañeras y compañeras que están conectados y que están enviando sus saludos a su vez, Mati. Así que, óyeme, hay tantas cosas por saber qué va a pasar, porque como tú dices, cada día es como saber ahora, abrir los ojos y decir, ¿con qué me voy a encontrar el día de hoy? Pero hay algo que de pronto sí, digamos, preocupa a muchos países que tienen a sus jóvenes y a sus adolescentes especialmente, bueno, adolescentes, jóvenes, estudiando en Argentina. México y Argentina comparten algo extraordinario, que es justamente el tema de la gratuidad y sobre todo la gran apertura que ha habido para la formación de cuadros profesionales de toda América en estas universidades. Nosotros tenemos amigos, familiares, etcétera, que estudian en Argentina. Y que, claro, también están todo el tiempo con incertidumbre de saber qué va a pasar, porque sabemos que Milei ha dicho, primero, si es que se quedan en las universidades, va a ser para los argentinos y argentinas. Una política antimigratoria muy fuerte, muy fuerte. Eso marcado no solamente el tema por la ola migratoria venezolana, etcétera, sino realmente por una participación de una comunidad educativa impresionante. Yo estuve el año anterior, bueno, fui varias veces a Argentina a propósito de los temas electorales, pero la última vez fui a un seminario en la Universidad de La Plata. Y al terminar el seminario, pues se me acercaron unos chicos, estudiantes ecuatorianos de la Universidad de La Plata, donde solo en la Universidad de La Plata habían sido identificados 8,000 estudiantes ecuatorianos. ¿Ya? Entonces, con eso nos damos cuenta también la cantidad de migración educativa superior existente en Argentina. Hay una preocupación evidente, no pasó la ley Omnibus, pero hay una nueva ley presentada para el tema de universidades y obviamente Milei ha anunciado el recorte presupuestario en universidades. A tu parecer, tu perspectiva y la realidad, ¿qué es todo lo que puede avanzar y dónde es lo que no va a poder avanzar en cuanto a este tipo de cosas, por ejemplo? En esto que te decía antes de que él dice que los últimos 100 años la Argentina se equivocó, la reforma universitaria argentina es del año 1918, que es la que establece la gratuidad. Y la Argentina tiene una tradición histórica de abrirle las puertas de la Argentina a quien quiera venir a la Argentina, lo dice nuestra Constitución. La migración no es un problema en la Argentina, nunca lo fue. O sea, es una demanda, sí, un falso dilema, o sea, no existe, no es un problema. Y en las universidades, además, el intercambio que se da entre los estudiantes que vienen de afuera, los estudiantes argentinos, es muy rico porque también forman a los argentinos. Entonces, si uno dice, bueno, estamos con problemas económicos, es cierto, la Argentina viene hace muchos años sin resolver los grandes problemas económicos que tenemos. Y desde el planteo de Milei dice, bueno, ¿y por qué le tenemos que pagar la carrera a alguien de Ecuador? La solución no es echar a la persona que vino de Ecuador. La solución tampoco es decirle, te voy a cobrar como te cobran en cualquier universidad privada. Y ahí es donde me parece que es como el común denominador de Milei, de que en ningún momento hay reflexión, en ningún momento es alguien que negocia, que negociar no está mal, porque si uno tiene una verdad relativa, y en las negociaciones sirven para eso, para entender qué le pasa al otro, y poder encontrar un punto común. No está dispuesto a negociar. En mayo, estamos hablando en 2 meses, las universidades ya no van a tener cómo pagar y cómo autosustentarse, ninguna universidad pública, porque el monto y el presupuesto que les da a las universidades les va a alcanzar hasta mayo. ¿Qué va a pasar en mayo? Entonces, están todas las preguntas que no sabemos cómo las va a resolver, hasta dónde quiere prender fuego el país. Y ahí me parece que es parte de los consensos, como te decía antes, en relaciones exteriores, parte de los consensos que hay en la Argentina, en la sociedad argentina, tienen que ver con defender la educación argentina, que es la educación de una de las mejores, Así es. uno de los mejores sistemas educativos de América Latina. Tenemos 5 premios Nobel, tenemos un montón de cosas en la Argentina que fuimos desarrollando desde la educación pública. Y nunca fue mal visto de que venga un estudiante joven latinoamericano a estudiar, al contrario, siempre fue muy bien recibido. Entonces, si él va a avanzar con todo esto, me parece que se va a encontrar con el pueblo. Ojalá sea así. Vamos a ir a eso, pero ahorita que me mencionas algo, después de la primera década de nuestros gobiernos, bueno, vino una ola neoliberal, pero cargada de una guerra judicial.
¿Cómo va eso ahora mismo? Es decir, ¿se siente, no se siente? ¿Va por ese camino? ¿No va por ese camino? ¿Qué va a pasar con los casos de Cristina? ¿Qué está pasando con las personas que están presas? Pienso inmediatamente en Milagros Salas. Es decir, ¿crees que va a seguir la dinámica, que la va a profundizar? ¿Cuál es la sensación o cuáles son las acciones que Milei ha emprendido o no en este formato regional? Me serviría decir que Milei está atrás de la persecución judicial, pero sería mentira. O sea, lo que está pasando es que a Milei no le importa ese tema, y creo que no le importa porque no termina de entenderlo. Correcto. Y le entregó la justicia al Poder Judicial. Que el Poder Judicial se autorregule y que ellos vayan determinando qué es lo que van a hacer. Y el Poder Judicial, sabemos que viene enfrentado a sus pueblos hace mucho tiempo, sabemos que viene persiguiendo a líderes populares hace mucho tiempo, que con el macrismo fue respaldado por el Poder Ejecutivo, pero ahora hay un Poder Ejecutivo que deja ser, yo entiendo que por desconocimiento. Entonces la persecución desde el propio Poder Judicial a los líderes ya se está viviendo, ya se está viendo. A Cristina le están reabriendo las causas, siguen con el mismo modus operandi de un diario publica en la tapa una noticia que es 50% verdad, 50% mentira, que al otro día un diputado o una diputada pone una demanda en la justicia y que después de esa demanda judicial empieza un fiscal y un juez argentino a hacer allanamientos, a hacer un poco de circo, Claro, donde claro. no hay absolutamente nada, pero arruinan familias, arruinan liderazgos y nos dejan a nosotros cada vez en una situación de mayor desventaja. Entonces, lamentablemente, lo que conocemos como lawfare o persecución judicial en Argentina está empezando y muy fuerte. Ahora, como para ya ir cerrando y poniéndole este marco, digamos, algo que sanamente envidiamos de la Argentina es la capacidad movilizadora, históricamente, desde el peronismo, Sí. ¿no? Y hemos visto a pocos días de el gobierno de Milei, ya empezó a haber protestas y fuertes, grandes movilizaciones. Muchas con represión. Vimos, por ejemplo, cómo fue la represión justamente hacia personas de la tercera edad, jubilados que estaban justamente protestando el tema de la recesión de las leyes. ¿Qué va a pasar hoy, 8 de marzo, que estamos hablando a 2-3 días, con la marcha de las mujeres, que además en Argentina la cuarta ola feminista nace y se fortalece y además pica a la región desde la Argentina? ¿Qué va a pasar el 8 de marzo? ¿Qué va a pasar con las grandes movilizaciones por los derechos humanos? Ahora nos han dicho, bueno, frente al monstruo, pues nos estamos uniendo, estamos conversando. ¿Cuánto va a aguantar esto? O sea, la experiencia, la historia movilizadora y de movilización de la Argentina, como tú decías, bueno, hay que ver qué tanto Milei prende. Van aquí dos preguntas en uno. ¿Cómo ves que esto está avanzando? ¿Se está encendiendo realmente? ¿Cuánto va a durar Milei? Si no dura Milei, ¿qué es lo que pasa, digamos, tanto en cadena de sucesión como lo que puede proyectarse? Yo creo que lo de Milei ya se ve las proyecciones de sucesión desde que arrancó. Es decir, tienes una vicepresidenta que es, perdón mi criterio, pero es de terror, una vicepresidenta que realmente representa la historia del fascismo y de la dictadura en Argentina, que además es negacionista de la historia y que lo ha dicho varias veces en un tema de negacionismo de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas de la época de la dictadura. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el grado de movilización? ¿Y cuáles son los escenarios posibles constitucionales que pudieran darse en Argentina? Como bien vos decías, Milei asume el 10 de enero, el 10 de diciembre. El 28 de enero ya hubo el primer paro general, con movilización al Congreso. Yo fui obviamente, y hacía muchos años no veía tanta gente en la calle. No nos confundamos, posiblemente muy pocos los que estaban ahí lo votaron, pero sí estábamos ya activos, inmediatamente activos. Con Macri reordenarnos y removilizarnos tardamos 2 años. Nos costó mucho. Y acá fue muy rápido. ¿Por qué muy rápido? Pues también Milei avanzó muy rápido. Entonces, el escenario que viene hacia adelante con
que no hay aumento de sueldos, que la pérdida de poder adquisitivo es inmensa, que empiezan los despidos, que Alimentos. se abren las importaciones en cualquier momento con la destrucción de la industria nacional, que no se reparten alimentos en los comedores populares. Bueno, todo esto inevitablemente va a generar un estado de alerta y movilización. Ahora, parece personal. Ujú. No veo que eso genere un estallido como uno conoce el Correcto. 2001. Porque ellos están dispuestos a que haya muchos muertos en la calle, porque Milei es un místico. Él no siente que está por el voto popular. Él no le agradece al pueblo por haber puesto ahí, le agradece a Dios. Él está sostenido por un mandato místico. Entonces, se va a defender y se va a motinar ante cualquier protesta grande en la Argentina, que como bien vos decís, digo, la Argentina tiene mucha historia en eso, con resultados inesperados. Pero cuando vos me decís la sucesión de Milei, yo no sé, no se puede analizar, digo, como politólogo no es un fenómeno para analizar desde la ciencia política, no sé, hay que hablar con algún cura, con algún religioso que nos explique cómo va a funcionar la cabeza de alguien que piensa de esa manera, que está sostenido por su hermana de la manera en la cual está sostenido también de una forma mística. Es una persona muy compleja. Muchos le decimos el loco. Yo creo que el loco tiene algo de bondad que él no tiene. Y hace unos días alguien hizo un tuit que me pareció perfecto. Qué lástima que Maradona no está. Porque Maradona le hubiese puesto un apodo que lo hubiese definido tan bien, tan rápido y tan claro que todos le estaríamos diciendo. Hola, Eve. Hola, Eve. Y ahí, y esto pasó mucho en la campaña, que nosotros decíamos, Milei no va a ganar. Acá la Argentina es Mafalda, es Borges, es Maradona, es Messi, es Fito Páez, Charly García, lo que quieras. No va a ganar Milei. Y sin embargo ganó. Entonces, nosotros tenemos un trabajo muy profundo para hacer. Hubo un pueblo que nos alertó, hubo un pueblo que nos dijo, basta y reencaucemos las cosas. Yo creo que ahí está el acierto de Milei en haber interpretado bien que había un momento de malestar. Ujú. El tema es que tanto la explicación de él de por qué está ese malestar y cómo él quiere resolverlo es lo peor que nos pasó en la historia argentina. Claro. Entonces, es increíble que asumiese tan poco y, bueno, ojalá pueda venir en algún momento en Argentina. Estamos enloquecidos, porque es alguien que todos los días nos enfrenta con cosas tan absurdas y con cosas tan crueles. Hay una crueldad. Esto de Telam de ahora, la gente, los trabajadores de Telam fueron a su oficina, le pusieron unas vallas policiales para que no entren. Eso es crueldad, porque ahí hay 700 familias, hay un montón de hijos, hay un montón de esposas, esposos, novios, novias, atrás de cada uno de los trabajadores, padres, madres. Es una crueldad absoluta lo que está haciendo, y que leyendo la historia de él, de Milei, su historia personal, uno va a ver que es alguien que sufrió mucho, que tuvo mucho bullying en su colegio, un maltrato familiar muy fuerte. Bueno, pero que no venga a resolver todo lo que le pasó con el pueblo argentino, que no se ensañe con nosotros para resolver todo lo que le pasó. Es una persona que necesita un abrazo si uno ve su historia, y su reacción es esta crueldad hacia todos. La verdad, nos metimos en la Argentina, lamentablemente, todos nos metimos en un problema muy profundo, que veremos, bueno, de qué manera salimos adelante. La buena noticia, como te decía, es que ya estamos en las calles. Eso es un montón. No, y además algo que siempre tiene, a ver, Argentina, nosotros lo reivindicamos siempre como una tierra de la memoria, de la dignidad, porque al final la recuperación de la memoria es luchar por la dignidad. Pero además de mucha solidaridad, las ollas comunitarias, los abrazos, como dices tú, o sea, una tierra que siempre está mirando en el otro. Y yo creo que ese es el trabajo organizativo que no solo retoma Argentina, sino que es un mensaje también para la región. Muchas veces decimos, sí, es que militamos, pero los espacios de militancia se reducen a lo de ahora, a las redes sociales. Entonces yo me vuelvo un tuitero militante. Y pues estamos dejando muchas veces la calle, estamos dejando el abrazar, estamos dejando el cobijar, estamos dejando
el darnos la esperanza de que el día de mañana puede ser mejor, pero no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque realmente trabajamos en una forma organizativa que permita concientizar. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, habla de esto y dice la revolución de las conciencias. Y cuánta verdad hay en el tema de una revolución de conciencias, pero además con amor, con esa búsqueda, con lo de las abuelas, las madres, la música, el rock, el tango, el fernet, el vino, es decir, con todo lo que te hace sentir. Y yo espero realmente que Argentina pueda encontrarse y reencontrarse en ese sentir y que como en todo, pues podamos renacer. Yo creo que esto se trata de renacimientos permanentes y también comprender que cada renacimiento es una oportunidad de comprender de manera diferente las cosas para que realmente hagamos las cosas diferentes y los resultados sean diferentes. Argentina no merece un Milei, el pueblo argentino no merece un Milei, como ningún pueblo de nuestra América merece ni un Bukele, ni un Bolsonaro, ni un Milei, ni un Duque, ni un Piñera, no merecemos eso. Bueno, ya, unos muertos recientemente. Pero merecemos otra cosa que representa a los pueblos. Vuelvo a Cristina hace 8 años, tal vez. Recordarás que en una de las cumbres donde estaban todos los presidentes, ella dijo, mírennos, mirémonos. Primera vez que los presidentes se parecen tanto a sus pueblos. Y yo creo que hay que retomar eso. Sí. Así que fuerza a la Argentina, fuerza compañeras, compañeros. Mati, fuerza, porque sabemos que además seguro la Casa Grande, Néstor Kirchner, pues ya la habrán desinstitucionalizado, no sabemos qué pasó con Argentina, con la Casa Néstor Kirchner, con el Centro Cultural Néstor Kirchner, qué va a pasar con UNASUR, etcétera. Siempre quedan preguntas por hacer, pero esperamos realmente que todo eso se vaya reconfigurando. Me dicen que hay preguntas. Bien. En mi WhatsApp. Uno aquí hablando de, a ver, dice Alejita Díaz, buenas noches, muy importante conferencia. Mi pregunta es, Ecuador y Argentina, ¿comparten un gobierno igual desde las izquierdas? A ver, comparten un gobierno igual. Desde las izquierdas, ¿cómo podríamos luchar contra la derecha o la extrema derecha? ¿Cómo hacerle comprender a su gente los errores provocados en las urnas? Bueno, contexto. Ya estamos hablando de personaje Milei. Ecuador tiene un personaje neoliberal total, pero es un muñequito de pastel, ¿no? Entonces nada pasa sobre él, Está bien con peinado, colorito, bien sí, sí. peinado, nunca grita, nunca insulta. Pues es incluso está más peligroso porque es el que te permanece, ¿no? O sea, el que, ay no, déjenlo gobernar. Pero lo que está haciendo con el pueblo ecuatoriano es nefasto. Y la recesión que estamos teniendo dentro de una crisis multidimensional es nefasta. Entonces, muy bien puesta la pregunta de Alejita Díaz. Y bueno, yo diría, Ecuador y Argentina ahora comparten un gobierno neoliberal con diferentes formas, pero con el mismo fondo. ¿Qué hacer desde las izquierdas? Vos lo decías hace Sí. un rato. Sí, y vos lo decías recién, retomaría lo último. Nosotros perdimos la elección con Sergio Massa intentando revalidar nuestro gobierno y nuestro espacio político y el peronismo, pero como te decía, había un desfasaje absoluto entre las demandas del pueblo y lo que los dirigentes de ese momento estaban interpretando que eran sus demandas. Eso porque se daba por la falta de conexión con los pueblos. Entonces, lo que hay que hacer ante estos panoramas es volver al punto inicial. Y te diría, volver al día 1, porque ahí la pregunta es desde la militancia. El primer día que arrancaste a militar, ¿qué hiciste? Claro. Volvé a hacer eso. Porque uno tiene que volver a arrancar con un montón que aprendió y que no está mal, porque digo, también la democracia es eso. Digo, uno avanza y retrocede. En crisis tan profundas como la nuestra, tenemos que volver a preguntarnos, ir bien atrás y decir, bueno, a ver, ¿qué hacía? ¿Cómo reconecto? ¿Cómo hago que los dirigentes a los cuales uno apoya, acompaña o construye de forma colectiva entiendan de que sí o sí necesitamos hablar con los pueblos, entender sus demandas, utilizando las nuevas tecnologías, digo, trabajando de una manera nueva? Hay que crear una nueva manera de militancia, donde bajo la premisa del abrazo, bajo la premisa de la escucha, es lo único que hay que hacer. Digo, no hay que inventar, me parece nada, hay que ir al origen, no hay que inventar nada nuevo. Estoy de acuerdo, yo decía, todos nosotros crecimos siendo oposición a gobiernos neoliberales, ahí empezamos a militar. Luego, dar el paso de ser oposición a ser gobierno ya fue un trauma, y luego volver a ser de Total. gobierno a ser oposición, pues otro trauma, pero bueno, son los días.
Álvaro García Linera dice que estos tiempos liminares van a tenernos al menos 20 años entre idas y vueltas. Todos nos aterramos porque miramos 20 años, es una locura. Bueno, en el tiempo de la línea histórica hay que verlo, pero eso solo puede cambiar esto, volviendo a los orígenes de una concientización. Nos dice Edu Carvajal desde Catepec, que es una alcaldía aquí en Estado de México. Bueno, tú estás aquí viendo el proceso y viendo qué es lo que va a pasar este año. Se eligen 20,000 autoridades. Es una elección, claro, es México. Sí. Y son 20,000 autoridades de elección. Seguramente en todas esas, los candidatos y candidatas no necesariamente serán de Morena. Hay mucho cuestionamiento en muchos sectores, siempre nos pasa en un momento electoral, todos hemos pasado por eso en nuestros respectivos países. Pero claro, dicen, ¿qué pasa? Hay mucha gente que viene y va de otros partidos, de otros movimientos políticos. 20,000 autoridades a elegir. ¿Cómo garantizar entonces, dice, que Morena no pierda la credibilidad y que no pueda y que no viva una historia de shock? ¿Qué has visto esta semana? ¿Con qué te vas del aprendizaje electoral previo mexicano? Como vos decís, México, siempre todo lo que uno piensa es que multiplicarlo por 10 porque todo es impactante. Como vengo en un viaje de estudios distinto a mis viajes anteriores, en el viaje de estudios tengo que escuchar a casi todos, y me está también tocando, y me tocó escuchar a gente de la actual oposición. Y la verdad es que los vi tan perdidos, los vi tan enojados, con tanto odio, que es lo que hablábamos hace 2 minutos. Desde ese lugar uno no puede construir nada. No es gente que abraza, lo vi muy claro. No es gente que salga a abrazar, es gente que está juntando más gente para salir a escupir, a pegar y a romper. Y desde otro lugar se ve muy claro que hay un grupo de gente que dice, sí, tenemos un montón de problemas, tenemos que resolver un montón de problemas, esto juntos. Me gustó mucho la idea del progreso compartido. Me parece un concepto que tenemos que trabajarlo y llevarlo a toda la región, porque es la manera también en que los progresismos volvamos a reinventarnos, porque se nos puso en un lugar en algunos países, por ejemplo, nos pasó a nosotros en la campaña, donde pareciera que el peronismo no quiere que la Argentina progrese, que no quiere el desarrollo económico, que no, que acá cerramos las fronteras, y no es así. El peronismo nació para el desarrollo económico de la Argentina. Lo que tenemos que pensar es de qué manera nosotros decimos, de qué manera lo compartimos, ¿no? De qué manera podemos... yo dejaría de hablar de distribuir la riqueza, porque pareciera que no queremos que se genere. Nos pusieron en esa trampa. Lo primero que tenemos que generar es riqueza. Entonces, la idea del progreso compartido es, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que generar riqueza y compartirla. Me gustó mucho esa discusión que se está... Pero además, Mati, vos pones un tema que aprovechamos. La izquierda y la derecha, o más bien dicho, el capitalismo y el socialismo comparten algo, que es la necesaria generación del capital. ¿Ya? Sí. Partamos de eso, porque hay mucha confusión, mucha duda, y no quieren ponernos a los socialistas como los que odiamos del mercado, odiamos el capital, y no. El socialismo y el capitalismo necesitan generar riqueza. La gran diferencia es que el capitalismo lo acumula y que esa teoría ha fracasado y nos está demostrando una vez más que el fracaso es rotundo de esa idea además de que todo va por efecto cascada, ¿no? De que mientras arriba se llene, pues algo cae. Pues no. Y el socialismo necesita generar riqueza para redistribuirla, que es lo que hemos hecho y que es donde mejores resultados hemos dado en la humanidad. A mí me dicen, ay, es que sus discursos de izquierda son maravillosos, pero en la práctica, en 10 años, 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza. En la práctica, no hay nada, o sea, no hay nada más pragmático que eso en base a un modelo justamente de redistribución. Y tú decías algo hace un momento, que decías, bueno, la derecha con $1, ¿qué hace? Pues abre una escuela y genera cuadros, ¿no? Formados. Y la universidad clásica, pues está para formar cuadros capitalistas y que defiendan esas teorías. Sí. Y aquí voy a una pregunta que hace José Alcíbar, justamente relativo a eso, porque dice, bueno, no es solamente, y yo ampliaría un poco, perdón, José Alcíbar, que amplíe tu pregunta, pero dice la formación política, pero además es la formación académica que traslade otro tipo de prácticas, que genere otro tipo de teorías, otro tipo de conceptos, justamente para que la izquierda pueda generar procesos más sostenibles, sustentables, es decir, que estos vaivenes pues sean cada vez más cortos.
pero ahí siempre ha habido una debilidad también de comprensión. Y creemos pues que lo nuestro es más militante, más del gracias, más de la colita, más del todo, ¿no? O sea, hay todo un cambio de concepción. ¿Cómo crees que esto en la Argentina se visibiliza y también cómo esto también irradia en los países, es decir, en los países de la región, la necesidad justamente de dar pasos sustanciales en el tema del cambio de la academia? No tener solo muy buenos técnicos, sino tener excelentes seres humanos con herramientas técnicas para gobernar. Sí, a veces, en el caso de Argentina, no alcanza con que sea gratuito, porque la universidad, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la que forma más economistas en la Argentina, 90% son neoliberales. Y en un momento era economía política. Y después pasó a ser solo economía, y no volvió nunca más el concepto de economía política. Entonces, hay también un trabajo en la academia que nosotros desde los progresismos tenemos que reactualizar, porque en general, por lo menos en la Argentina, digo, la mayoría de las universidades están conducidas por el progresismo, pero cuando vos ves su plan de estudios, no termina generando los cuadros que uno necesitaría. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ese desfasaje entre lo que necesitamos y lo que termina saliendo? Lo mismo pasa en la Facultad de Medicina y la relación con las farmacéuticas, ¿no? Hay todo ahí Sí. unos entramados donde las universidades deben seguir siendo públicas, pero tenemos que pensar cuáles son los resultados que el pueblo necesita de esas universidades, porque al fin y al cabo es el pueblo quien termina financiando que todos podamos estudiar en esas universidades. Oye, y hay esperanza en las nuevas generaciones. Bueno, ver la Lali y a María Becerra guerrearle mediáticamente a un monstruo a la motosierra, ver a Trueno abriendo su concierto, mandando al carajo a los seguidores de Videla, de Hitler, Sí. es decir, de Franco, en los que involucra también a muchos del gobierno actual. Y lo que tú decías, escuchar las canciones de Woz, por ejemplo, cuando te dice, no me jodas, mi madre gana 4 pesos al día, con eso me hablas de meritocracia, pues no alcanza. Y es que no es solo eso. Realmente nos ha motivado mucho seguir estas nuevas expresiones porque son los millennials, los centennials. Sí. Digamos que hasta nosotros ya no, No, ya no entramos en esas categorías. Aquí todos dicen, sí. no, ya no, No. definitivamente. Pero te da esperanza. Sí. Mate ahí un mensaje de esperanza después de todo, porque es desgarrador, pero como decimos nosotros siempre desde el amor, buscamos una luz, buscamos una esperanza. Y bueno, y los artistas argentinos que para nosotros han tenido una influencia maravillosa generacionalmente e históricamente, bueno, pues tu mensaje desde eso, desde ese nuevo sentido de la esperanza y desde las nuevas generaciones y estos nuevos rostros que enfrentan. Yo la esperanza la tengo, si no, no me podría levantar de la cama todos los días. Digo, como militante político, uno está obligado a tener esperanza. Y confío mucho en esta generación nueva, que en principio ahora en esta elección la gran mayoría no nos votó. O sea, hoy los jóvenes de 16 a 25 años con nosotros están entre enojados y no terminan de entendernos. Sin embargo, la capacidad creativa que tiene esa generación, que también es una creatividad que la Argentina históricamente tuvo, es lo que a mí me genera esperanza, de que hay grandes líderes de estos jóvenes, vos los nombraste a todos, suscribo, son lo mejor que tenemos, pero los no conocidos no estamos todavía. Y ahí me parece que está el gran desafío, y ahí es donde tengo la esperanza, porque si nosotros rompemos eso, porque hoy te diría que es el núcleo duro de Milei, esos jóvenes. Esos jóvenes van a empezar a sentir cómo el modelo Milei les afecta en su vida. Vamos a tener que salir a abrazarlos inmediatamente, eso tiene que ser nuestro trabajo. Y ahí es donde tengo la esperanza, porque cuando esos jóvenes, bueno, se den cuenta que lo de Milei era unas promesas que las rompió todas, tenemos que construirlo juntos. Los peronistas no somos los mejores del mundo. Lo que sí sabemos es que construimos siempre de forma colectiva, de que aprendemos de forma colectiva. Entonces, bajo esas premisas, me parece que lo que se viene por delante es una acumulación de una nueva construcción de un nuevo pueblo que se está haciendo, porque estos jóvenes van a venir inmediatamente, no sé si van a venir, los vamos a ir a buscar y vamos a poder volver a conversar de un diálogo que se rompió en el último tiempo
que, no, u otros que lo rompieron también, y que lo vamos a reencauzar. Entonces ahí yo tengo la esperanza de que se va a construir una nueva sociedad, lamentablemente pasando por Milei. Pero lo que se viene por delante, no sé si en 3 meses, 3 años, lo que viene por delante va a ser muchísimo mejor. Que así sea, que así sea. Gracias, Mati. Gracias. Gracias. Que volvamos a repetir esta conversa. Además, bueno, no le explotamos a Matías en todo su internacionalismo y latinoamericanismo. Será en otra, pero gracias porque realmente la Argentina, pues, nos tiene apapachándoles, nos tiene pendientes y que ese aguante Argentina, pues, resuene fuerte. Y el último mensaje del Matías no solo va para la Argentina, va para todos nuestros pueblos. A volver a apapachar, a volver a abrazar, a volver a amar, y que el amor venza al odio, al gran discurso de odio que quiere convertirse en una sociedad en la que no debemos permitirlos. Así que gracias, Mati, y un abrazo. Gracias a todas y todos los que se han conectado. Y bueno, esto queda colgado en las redes sociales, así que pueden seguirlo difundiendo y generar más debate. Abrazo a todas y todos. Gracias, Mati. Gracias.